Bueno, cállense, cállense. Shh, silencio, silencio, porque Adriana va a hablar. No te escucho. Pero ¿por qué tú hablas tan chillón? Chama, no te escucho, no te escucho. Habla chillón, habla ¿verdad? duro, habla duro. Son frases que parecen inocentes y hasta a veces parecen juegos, pero que nos dañan profundamente y llega al punto de acallar tu voz. Bienvenidos a Voces Conectadas. Bueno, bienvenidos a otro programa de esto, Voces Conectadas. Hoy vamos a tener un tema súper hermoso y es que el color de tu voz. Pareciera el color de tu voz. Fíjate que comenzamos a hablar y ya siento la cosquilleo en la garganta. probando, Sí, 1, 2, 3. Bajando la voz. Bajando la voz. Bienvenidos otra vez a Voces Conectadas, Anaís Aguilera y Adriana del Castillo. Interesante es el hecho de que apagamos esa voz, apagamos ese color. Dejamos de reconocer esa voz por muchas veces esos comentarios que nos dicen inclusive personas de autoridad, ¿no? Y personas adultas. Y llegan, o sea, yo siento como que es que agarran el volumen del radio y empiezan a bajarte, ¿no? Y muchas veces tú eres vulnerable, o eres pequeño, no entiendes qué es lo que está pasando y dejas que ese tipo de información te afecte completamente hasta perder ese color de tu voz. Sí, este es un tema que quisimos traerle a ustedes porque es algo que nos pasa en común a las dos. Las dos teníamos un tema con nuestras voces, con nuestra comunicación, y en mi caso mi comunicación era mucho más interna, me imagino que contigo también, era mucho más interna, no sabía cómo expresarme, y el llegar en este momento a estar enfrente de ustedes, teniendo un programa y comunicándonos con ustedes, es un logro de celebrar, de celebrar. Y por eso quisimos hoy hablar de este tema, porque sé que hay muchas personas, muchas mujeres, muchos hombres que también se han conectado a hombres y han visto el programa y nos puede suceder a todos por igual, ¿ok? Sí. Estas frases nos las dicen por amor, por supuesto, por educarnos cuando estábamos niñas, quizás no hables duro. Cuando los adultos hablan, los niños se deben de callar, no pueden opinar. Y si de una u otra forma debemos educar a nuestros hijos, también es entender que ellos tienen sus propias voces. Exactamente. Y es como que ir guiando al niño a entender, pero no decirle tácitamente así como que cállate porque no puedes hablar mientras los adultos están conversando. Exacto. Son otras épocas ahora, ¿no? Sí, en mi caso, o sea, en mi caso particular, mi experiencia fue de que yo escuchaba muchas veces, yo tenía un tono de voz muy bajito, hablaba muy bajito y escuchaba constantemente, sube la voz, cállense que Adriana va a hablar, habla más duro, no se te escucha. Entonces llegó un punto en que yo simplemente preferí callar, no hablar, porque bueno, o sea, esas voces, eso me atormentaba, era muy pequeña, no entendía lo que estaba pasando y yo sentía que estaba algo mal en mí. Algo está mal en mi voz, o sea, hay algo que está pasando allí que no concuerda, ¿no? Y llegó un punto en que yo decidí entonces simplemente callar. Hasta el punto de que, fíjate, de estas cosas de que la vida te va trayendo esas señales que hablábamos en el capítulo anterior, hasta el punto que una persona por cariño me llamaba la mudita. Entonces, y era cariño. Exacto, por eso, ¿no? Acá en Venezuela no es como que costumbre etiqueta, colocarles sobrenombres, ¿no? A las personas mucho más en épocas anteriores, pero siempre en la familia te colocaban un sobrenombre. Y eso de quizás la mudita era, ay, mira, no, sí, Adriana es la mudita. Sí. ¿Qué sentiste tú, Anaís, por ejemplo, cuando sentías que te decían esa voz chillona o te atacaban la voz? ¿Cómo fue tu reacción? O sea, ¿cómo te retraíste tú internamente con respecto a eso? Yo en realidad siempre fui muy callada, porque mi familia es del oriente de acá del país y ellos hablan muy duro. Mi abuela hablaba durísimo, mis tías cuando se reunían todos mucho más, hablaban súper duro y a mí eso me aturdía, ¿no?
la bulla de sus conversaciones me aturdía y yo prefería como que moderar mi voz y hablar más bajito. Entonces también era el hecho de que las niñas son tranquilas, las niñas no están corriendo, las niñas no están hablando por ahí con las amiguitas, entonces siempre fui como que en mi mundo. Okay. Y cuando ya fui más adolescente, conversando con mis amigos, no sabía cómo expresarme. Okay. Y mi voz era una voz chillona, en el sentido de que era una voz muy fina, todavía mi voz es muy fina, pero ahora ya la amo. Entonces, era una voz muy fina y yo no sabía cómo expresar era como que ya iba a llorar, ¿sabes? Uh-huh. Entonces me daba mucha frustración porque yo decía, pero es que yo hablo como que si fuera a llorar. Como que si ya vas a soltar el llanto, esa era mi voz. Cuando estaba en pareja, yo tenía ese problema también por ser la niña de papá, que bueno, en mi canal de YouTube pueden conseguir videos de la niña de papá. También por ser la niña de papá, la autoridad, ¿sabes? Los hombres a mí me chocaban. Okay. Entonces no sabía cómo expresarme. Él era mi pareja, pero cuando tenía que conversar cosas muy serias con él, o quejarme en algo con él, yo no sabía cómo expresarme, no sabía cómo decirlo. Y entonces él, en su amor, me decía, pero ¿por qué tienes que llorar? ¿Por qué tienes que hablar llorando? ¿O por qué tienes que tener esa voz chillona que ya casi vas a alargar el llanto? O sea, hablas como una mujer. Imagínate, entonces el que tu pareja te diga, habla como una mujer, era muy, muy chocante para mí. Y yo me retraía mucho más. Sí, te encerraba más, sí, eso fue lo que me pasó. Yo, poniéndome en recuerdo, me costaba mucho, por lo menos cuando estaba en clases, o sea, dar mi opinión, expresar, hablar, o sea, esa que uno tenía que levantar la voz. No. Me quedaba muchas veces con dudas, con cosas o con preguntas que quería hacer o con aportes que yo quería hacer en esos momentos porque yo prefería mantener el silencio para no recibir o seguir recibiendo esas burlas o esos juicios, ¿no? Esas críticas hacia mi tono de voz. Me afectó muchísimo eso, el poder confiar en las opiniones que yo estaba dando, en lo que yo quería expresar, porque no sabía cómo usar mi voz para poder expresarlo. Entonces fue un bloqueo completo en ese aspecto, ¿no? Y lo mismo, o sea, a nivel de pareja, a nivel de relaciones, cuesta mucho porque tú prefieres callar antes de seguir escuchando esta tortura. En mi caso particular, a mí me dio mucha, no sé si fue risa o un choque, yo creo que fue más un choque existencial, porque cuando yo entré con numerología, la primera vez que me hicieron numerología, y después estudiándola, a mí me sale por todos lados el número 3. Y el número 3, cuando uno lee aquí, comunicación. Cuando yo decía comunicación, y esa gente está loca, eso, lo primero que yo pensé con numerología, eso está malo, eso no sirve, eso es mentira, eso, o sea, comunicación, yo jamás y nunca, o sea, eso no existía en mi panorama, para mí eso era algo totalmente fuera, o sea, no tenía sentido para mí. Inclusive yo, esa vez, la primera vez que me hicieron ese estudio, yo lo aparté completamente. ¿No lo viste? No, lo aparté completamente y seguí en otras cosas. Y con el tiempo fue que yo dije, ya va, voy a volver a leerlo. O sea, me lo volvieron a traer a la vida, ¿no? Y fue como, ok, ya va, comunicación. Aquí hay trabajo que hacer. Es que eso era lo que tenías que trabajar. Era lo que tenía que trabajar. Hasta el punto, creo que a ti también te pasaba que cuando empezaron a salir los celulares y había que mandar mensajes de voz, o sea, por WhatsApp, esos mensajes de voz. Qué tortura. No era simplemente que te daba miedo, a mí me paralizaba. O sea, me paralizaba, o sea, me ponía a sudar, era una ansiedad, era una angustia, o sea, se veía que era un tema de un trauma interno emocional que yo tenía, un bloqueo, porque era que yo me ponía a sudar de pies a cabeza con el simple hecho de mandar los mensajes por WhatsApp. No sé si yo tuviste esa experiencia. Yo los mandaba, pero yo lo escuchaba y decía, de verdad que feo hablo. Yo hablo horrible y después prefería mandar texto
Pero bueno, en algunas, generalmente ya después dije, bueno, no, esta es mi voz, ¿no? Pero sí me escuchaba, yo decía, yo de verdad hablo, pero es feo. Sí, fíjate lo interesante, que no solo ya aceptamos la opinión de las personas que nos están diciendo, sino que nosotros mismos nos autocastigamos, ¿no? Y nos los decimos y nos hacemos ese autodaño, ¿no? Ahí nos estamos autodañando, igual me pasaba a mí. Sí, y lo otro es que seguía esa creencia que era como que si yo fuera una niña. Okay. Yo no me, eso, mi voz yo decía, esta voz es de niña, esta voz no es una voz de mujer. Y claro, ahora lo entiendo porque yo no me sentía mujer en sí, era mi búsqueda de ser mujer. Cuando estaba en pareja, era eso, yo estaba buscando ser mujer, pero no tenía una madurez como tal, ¿okay? No tenía ni siquiera, no me conocía realmente, y yo no tenía esa fuerza como para expresarme como mujer, que ahora entiendo, ¿okay? Porque yo en aquel momento seguía siendo la niña de papá, y fui la niña de papá por mucho tiempo. Y entender ese concepto y entender por qué yo me portaba así, porque era mi drama y todo lo demás. Y fíjate que cuando lo que conversamos en el episodio anterior, ¿cuál fue mi conexión con el despertar? Mi desorden tiroideo. ¿Sí? Y la tiroides está ¿dónde? En la garganta. Exactamente. Entonces eso fue como el clic en decir, ya voy. O sea, tú en este momento es que vas a comenzar realmente a saber lo que es ser mujer. ¿Sí? Entonces es muy bonito, en este momento, claro, es muy bonito ver la diferencia. Pero cuando me tocaba expresarme o hacer alguna presentación, aunque yo en las exposiciones esas cosas sí lo hacía. Sí lo hacía. Y creo que lo hacía muy, muy chévere, ¿no? No tenía problemas con mi voz en ese momento. El problema era el comunicarme con otra persona. Dar tu opinión. Dar tu opinión. Eso es el punto. Y más que todo si era hombre. Exacto, el poder expresar lo que tú realmente llevas por dentro, el dar tu opinión acerca de un tema, acerca de algo, ahí era donde se presentaba el bloqueo. Por igual, a mí no me costaban las exposiciones, yo era excelente exponiendo, pero cuando tenía que dar mi opinión sobre un tema o defender mi punto de vista, allí no, o sea, era como que me quebraba completamente, ¿no? Sí. Y haciendo aquí un paréntesis de la voz, que me llamó algo la atención que comentaste de ese aprendizaje a ser mujer. Que fíjate que tú lograste, eso también lo conversamos en el capítulo pasado, ella logró ese despertar cuando se vio ya sola con sus hijos, donde tuvo que asumir esa responsabilidad. Sí. Pero fíjate que ella no tenía pareja. No. O sea, el hecho de tú lograr tu conexión con ser mujer estuvo más bien desconectada de una pareja, ¿no? Sí, muy después. O sea, yo me separo del papá de mis hijos y sigo teniendo parejas intermitentes, ¿no? Pero nunca consolidamos algo de vivir como tal, como de vivir en pareja, no. Yo siempre le estuve huyendo. Pero mi conexión con esta parte de ser mujer, sí, fue muy aparte. Exacto, fue tuya. Fue mía. Sin necesidad de nadie externo. Y yo creo que yo entendí que era así. Okay. Que debía de ser así, para poder conectar. ¿Sí? Exactamente. Qué bueno. Eso lo hablamos en otro. Lo que pasa es que me llamó la atención cuando eso tenía que soltarlo. Vamos agarrando ideas y vamos también después anotando. ¿Cuál fue tu proceso? O sea, ¿cómo empezaste tú a trabajar y a reconectar con la voz? Trabajando en la terapia sistémica. Yo comencé a hacer terapia sistémica con María Elena, con nuestra maestra, te mando saludos. Y ella hubo un momento, claro, como era todo este proceso de la garganta, mi problema se supone que es chakra garganta, la voz. Ella comenzó a hacer una conexión con mi voz. Yo hice meditaciones y hubo un momento en el que ella me dice, poco a poco tú vas a ir encontrando el color de tu voz. Poco a poco vas a ir conectando con ese color. Y yo siempre me quedé como con el color de mi voz. O sea, yo no lo dije así. ¿Qué es eso? ¿Cómo yo le voy a definir o cómo le voy a colocar un color a mi voz? O
hasta para mí era algo ilógico, pero bueno, como era una terapia, pude entender que era algo simbólico a la emoción o cómo me podía conectar con mi voz, etcétera. Pero sí me quedé siempre con esa cosquillita de esa frase: le vas a conseguir el color a tu voz. O sea, le vas. Y todavía así como que wow. Pero hoy en día lo puedo entender. Claro. ¿Sí? ¿Qué es el color de tu voz? Ajá, ¿qué es el color de tu voz? Que yo te iba a decir, ¿qué color le diste por fin a tu voz? No vas a dejar con me está dejando con la curiosidad. Y me imagino que igual a ustedes, ¿sabes? Entonces dime, ¿cuál fue el color que viste? ¿Qué color tiene tu voz? Hasta ayer, hasta anoche, creo que te comenté que hasta anoche estaba diciendo, ¿pero qué color es mi voz? ¿Con qué color me puedo identificar? Y más que darle un color, es es asociar, ¿no? Lo que te puede hacer sentir la voz en este momento. Y yo pasé de un color rosado de niña a un color, ahorita lo puedo sentir como un aroma a café sensual, así, a café con aroma de mujer. Esa. Así. A un café con aroma de mujer. ¿Ve que te dije que era como un verde agua? Ajá, ¿cierto? sí. Pero no. O sea, en este momento hablo y es como sentir ese olor a café, que estás como con ese café aquí, te sientes, no podemos decir poderosa, pero no es poderosa, te sientes importante. Sí, que te sientes completa, ¿sabes? ¿sabes? Una sensación de que estoy aquí disfrutando este momento, sí, disfrutando mi café en plenitud, disfrutándome como mujer. Exacto, así. Ese es el color que pude conectar ahorita. Sí. ¿Tú? En mi caso, No sé. sí, mi tono de voz es muy suave, ¿no? Y después entendí que, bueno, para lo que es el proceso que estamos haciendo para poder hacer llegar esta información, porque es información que se le habla al subconsciente y no al consciente, entonces no necesitas gritar, solo con susurrar de alguna forma, ¿no? Eso. Entonces, es esa suavidad que me permite hacer meditaciones, grabar meditaciones. Pero en color así, ay, no sé, no me veo en color. Pero yo te veo como un color divertido. Sí, oye, no sé, bueno, vamos a tener que dárselo a los comentarios. Ustedes que nos están escuchando, sí, ¿qué color nos colocan a nosotras con nuestro tono de voz? Ahí les vamos a pedir ayuda. Y a ver, y yo voy a seguir pensando y después se los coloco a ver quién. Sí, por favor, comente. Si supiera que estás hablando de esa palabra divertido, y uno de los trabajos en los cuales yo he tenido que hacer en mi vida es precisamente conectar con la diversión. Y en estos días alguien me decía, tú sí te ríes, me decía, a ti me encanta porque te ríes mucho, tú te ríes de todo, ¿no? Y es verdad, yo de repente como que me suelto la risa. Hablando de risa, precisamente ayer me dijeron, tú cada vez que colocas un texto lo terminas como con una risa, como que, y no sé si interpretarlo, que es divertido o es que te estás burlando. Yo no. Sí, y más que el color, o sea, yo no sé, ahorita en este caso se me viene como un color blanco porque es un color de la luz, iluminación, o sea, se me viene así, yo lo veo como un color naranja. Naranja más vibrante. Wow, mira, y estamos conectadas con estos colores en la ropa. De verdad no sabíamos que nos íbamos a vestir con estos colores, nos soltamos la risa cuando nos vimos. Sí, creo que entonces estamos ahí en esa conexión. Sí. Por ahí van los colores. naranja y azul. Naranja y café. Yo creo que por ahí están nuestros colores de voz. Necesitamos su ayuda y su apoyo allí. ¿Cómo descubrimos ese color de la voz, Anaí? Fíjate que eso más que todo debe sentirlo, ¿no? Ella en este caso que estaba conectada se sintió con ese aroma de café, ¿no? En mi caso, le soy sincera, no, todavía. no, exacto, y en ese proceso de conectar, pero también podemos buscar esa ayuda. Ahora vamos a hablar un poquito, bueno, tú habías hablado más o menos cómo empezaste tu proceso y comentarles un poquito cómo fue el mío, de cómo volver a reconectar con esa voz, a dejar de ser la muda de la historia. En mi caso fue a través de esa numerología que te comentaba, cuando ya yo decidí verla, ¿sabes? Que dije, no, o sea, que hay algo, definitivamente que hay algo. Fue más o menos en la misma época en que llegan los ángeles a mi vida. Y a través de estas conexiones angelicales llegó a mí una persona que me invitó a un programa de radio, ¿no? Ay, y yo le decía, susto, ¿no? El primer programa de radio.
¿Qué pasó allí? Que el programa de radio lo tenía una terapeuta, María Elena, y ella me estaba apoyando, tranquila, que yo te voy a apoyar en el proceso. Entonces fue como que la primera ruptura, que programa de radio. Ok, vamos. Fui a mi programa de radio, bueno, los nervios a mil, todo un desastre, ¿no? Pero ahí fluyó. Y después, yo en aquel entonces tenía una tienda de manualidades, de arte y manualidades, y llega una persona y me toca la puerta y me dice, yo quiero que tú hagas un programa de televisión. Y yo, ¿estás loco? O sea, tú estás loco. Literal, ¿no? ¿Cómo voy a salir yo en televisión? Programa de televisión. O sea, de broma me puedo mandar un mensaje de audio por WhatsApp. ¿Y tú quieres que yo haga un programa de televisión? Y dije, no, tú estás loco. No, no puedo. Y me negué completamente. Pero, como les digo, estaban los ángeles en ese momento enseñándome, acompañándome, y ese muchacho no dejó de insistir por 3 meses, de que él quería que yo hiciera el programa de radio, del programa de televisión. A todas estas yo entro en conciencia de que es la manera como el universo me estaba diciendo, es la forma como tú puedes trabajar, no solo tu comunicación, no solo tu tono de voz, sino aprender a expresarte, sino también otro proceso que estaba viviendo yo en ese momento, que era la feminidad. Un programa de televisión me iba a obligar a maquillarme, a vestirme, a usar ropa más femenina, por decirlo de alguna forma, a usar tacones, iba a estar frente a unas cámaras de televisión. Y aparte, trabajar mi voz. Entonces fue que yo entré en esa conciencia y dije, lo voy a hacer con la conciencia de que estoy haciendo este trabajo para este desbloqueo. Entonces yo me imagino ese proceso como estos trabajos que hace Alejandro Jodorowsky, bueno, él, que es de la psicomagia, que son a veces cortes muy bruscos de los procesos. Bueno, así yo lo decidí hacer. Me voy a mi programa de televisión. Mira, estos cortes bruscos, ahora que estoy diciendo, Marivina trabajó conmigo eso. Ajá. Y me decía, cierra los ojos, estás aquí en el presente, algo que les puede funcionar, por favor, corran. Estás aquí en el presente y cuando yo haga así, te vas a proyectar y te vas a ver como te gustaría verte, ¿sí? A dónde quieres llegar. Y dije, ok, entonces daba un clic, me voy a como me quería visualizar, otro chisquido y volví a la realidad. Y así, ¿no? Y una de las formas como yo me veía era precisamente parada dando conferencias. Yo me veía dando conferencias. Y yo, pero ¿cómo yo me puedo ver a mí misma dando una conferencia con un micrófono así, toda? Esto es algo loco. Pero yo me veía así, me proyectaba así. Era lo que estaba escondido dentro de mí, o sea, de mi subconsciente realmente. Porque yo decía, yo en ningún momento pues pensé estudiar para ser conferencista o cosas así, no, jamás. Pero así me veía. Y ustedes también pueden utilizar estas técnicas para ir proyectándose a más o menos conectar con qué es lo que quieren expresar en estos momentos hablando de la voz. Sabes que a mí también lo que me funcionó, que también lo pueden anotar, cuando comencé a hacer los de las grabaciones de las meditaciones, que comencé a grabar mi voz para hacer talleres de meditación en pandemia. Y yo decía, ay, Dios mío. Ok, respiré, me preparé, hice mis grabaciones, escribí mis meditaciones, hice mis grabaciones, y me daba risa y me daba emoción cuando las demás personas me decían, ay, Anaís, pero es que tú hablas y yo me voy en esas meditaciones y conecto, y que de verdad que lindo, que no sé qué. Y yo decía, ¿cómo le puede gustar? Todavía en ese momento digo, ¿cómo le puede gustar mi meditación? ¿Cómo le puede gustar cómo yo hablo? Pero eso fue una de las cosas que también me ayudó. El grabarse, escuchar sus audios, aunque les digan que escuchar sus audios, y poco a poco pueden ir moderando el tono, porque también no es gritar, se educa la voz. Y de alguna manera u otra terminas encontrando
tu tono de voz. ¿Y cómo te sientes ¿Cómo cómodo? te sientes cómodo? Sí, yo esos primeros capítulos o los capítulos del programa de televisión los fuimos subiendo a YouTube y yo no podía verlos. O sea, en ese momento, en aquella época, yo los grababa, ellos subían, o sea, las personas del canal subían todo, pero yo no veía esos programas. O sea, no podía. O sea, era un terror enorme de verlos, esos programas. Y ya después cuando pasa el programa, estuve como un año en ese programa, que también con lo de la pandemia y eso, decido abrir mi propio canal de YouTube, editar mis primeros videos de YouTube, eso era, ya va, 5 minutos, me lo quitaba. Y 5 minutos más y me lo quitaba. O sea, me costaba mucho escucharme. Ya ahorita no, ya ahorita los disfruto, los leo, los escucho, me vuelvo a escucharme, los vuelvo a poner y o sea, cambia completamente tu percepción, pero es un trabajo de sanación que en este caso nos tocó hacer a Anaís y a mí con respecto a volver a conectar con nuestra voz. Uh-huh. Hay diferencias entre voz interior y la voz con la que nos comunicamos. Cómo Sí. te escuchas a ti misma internamente y cómo puedes expresar esa voz hacia los demás. ¿Existe diferencia para ti entre esas dos? Mira, cuando nosotros empezamos en este proceso de entendernos, de comprendernos, hay una palabra que se usa mucho que es la coherencia, ¿no? Uh-huh. Es esa coherencia de lo que tú estás sintiendo, pensando y diciendo, ¿no? Uh-huh. Deberíamos estar en esa coherencia. Pero cuando tenemos estos bloqueos con nuestra voz, uh-huh, cuando tenemos estas sensaciones de que hay algo malo allí, ¿no? O sea, tenemos esta creencia interna, estos bloqueos, normalmente lo que expresamos no es lo que estamos sintiendo. No. Porque estamos expresando para complacer a los que están alrededor, para poder ajustarnos y no sentir que nos van a atacar, que nos van a juzgar, que nos van a, ¿sabes? Estamos en este proceso tenemos esta herida interna todavía activa y no hay, para mí, no, por lo menos en mi caso, no había conexión entre muchas veces lo que yo estaba sintiendo o esa voz interna, sí, con la voz que estaba expresando, ¿eh? Mi voz interna me decía, habla, exprésate, da esa opinión, y ¿qué hacía mi voz externa? O se silenciaba o decía algo como que no tengo idea. No tengo idea, y mi voz interna era como que, mira, mijita, como que no tienes idea, si sabes esto, aquello. Habla. Pero cuando tú te hablas hacia ti, o sea, en la mente, como te hablas internamente, ¿te escuchas igual como te escuchas? Ah, ok, en el nivel Nivel de fonética. No te escuchas igual. No. Yo no me escucho igual, ¿tú te escuchas igual? No, no, porque quizás, bueno, internamente ahorita me hablo más suave. Ahorita me hablo sí como una amiga pana que me acurruco y bueno, es un tono de voz suave, pero antes no. Antes te regañaba. Antes me regañaba, antes mi voz interna era una mamá regañona. Era una mamá regañona. Porque como no lo podía expresar, cómo me sentía, no sabía cómo decirlo a los demás, entonces yo peleaba internamente. Uh-huh. Yo era, ya te entiendo por dónde va, yo era muy autocrítica. Uh-huh. O sea, siempre fui muy autocrítica conmigo. O sea, esa voz interna mía era o sea, un látigo, o sea, se lo tuve que cortar con las tijeras porque, mana, o sea, era muy dura, yo era muy, muy, muy dura conmigo. Era demasiado dura conmigo. Y me acuerdo cuando uno de los trabajos, que eso estaba en el libro que estaba escribiendo, que se llama Tú vales la pena. Sí, estamos en unos procesos de libros. Una de las meditaciones fue precisamente eso, donde ellos me hicieron entender que quien más se estaba castigando, o sea, que no eran las personas externas las que me estaban castigando, que la que más se castigaba era yo misma. Y a través de esa voz interna, esa autocrítica que yo misma me estaba haciendo. Sí, porque generalmente quienes nos castigamos somos nosotros. Y después en este despertar es que nos damos cuenta. Sí. Una de las cosas que yo me di cuenta es que cuando el papá de mi hijo me decía, pero es que habla como mujer, él también tenía otras amigas y también le echaba broma con la voz. También hablaba muy chillón y le echaba broma con la voz. Entonces no era algo tácito hacia mí, ¿sabes? No era algo contra mí. Era que, bueno, era su manera de decir, era su manera de jugar, era su manera de no sé, de comunicarse. Pero como era tu herida. Pero como era mi herida, a mí era la que me estaban
tocando la llaga, a mí era lo que me molestaba. Exacto. Él solo lo decía por cariño, por jugar, por echar bromas, pues por más nada. Pero a mí sí me dolía. Y es después ya en este despertar que nos vamos dando cuenta y ya nos juzgamos. Pues. Ya decimos, bueno, y si mi voz no le... ¿Sabes? En lo que estaba haciendo la investigación para hablar de este tema, y cuando una de las cosas que estaba leyendo, cuando te comenté de que la chica, la profesora le decía que tenía un tono de voz que de chocolate. Ajá, de chocolate. Ella también decía que el chocolate que hay personas que no les gusta. Ok, ya. ¿Verdad? Hay personas que no les gusta el chocolate, hay personas que no les gusta el Ajá. helado, hay personas que no les gusta el café. Para ponernos en contexto, fue una muchacha una muchacha que cantaba, Sí, que cantaba. Y la profesora le decía que su voz parecía de chocolate. Entonces, claro, esta otra asociación que estás haciendo de que no todo el mundo le gusta el chocolate, quiere decir que no todo el mundo le va a gustar su voz. No todo el mundo le va a gustar mi voz. Exacto. No a todo el mundo le va a parecer bonita mi voz. Y quizás en una meditación, no todo el mundo se va a conectar en la meditación. Exacto. ¿Sí? Hay unos que les va a decir que les va a chocar, pero también es el proceso de ellos, ¿ok? Porque ya ¿qué pasa si soy yo la que le estoy tocando la llaga a ellos? Exacto. Es que muchas veces inclusive el tono de voz, un tono de voz particular puede activarte a ti alguna herida que tú tengas. Por ejemplo, recuerdo que me pasaba a mí muchas veces, los tonos de voces altos, muy gritados, a mí me daban, o sea, me daban temor, me daban miedo. O sea, un tono de voz de un hombre con voz muy alta, a mí, o sea, me daba un impacto. Entonces eso también va a implicar, a lo mejor nos escuchan a nosotros y el tono de voz lo asocia a una mamá que lo maltrató. O sea, entonces va a depender mucho. Cuando estamos escuchando meditaciones, yo soy de las que voy viendo con qué tono de voz me siento a gusto para poder hacer las meditaciones, porque hay voces que me molestan, sí, a mi timbre, o sea, no conecto con ellos, ¿no? Hay unas que sientes que son demasiado suaves para mi gusto y otras que... Pero ahí tú te vas conectando. Una de las cosas que se me viene ahorita es que o sea, yo pensaba que para que mi voz tuviera fuerza, yo tenía que gritar. Sí. ¿Ves? O sea, yo era muy callada, yo no hablaba casi, mi voz también era bajita, pero cuando yo quería que me escucharan, entonces yo gritaba. Claro, para poderte hacer sentir. Para poderme hacer sentir. Para yo sentir que me iban a escuchar. Yo tenía que gritar, tenía que pelear, y era allí el choque. Y una de las cosas en la terapia, con María Elena, ella me dice, no, o sea, tu voz no tienes por qué gritar. Tu voz puede ser muy suave, pero puede ser contundente, firme, ¿sabes? O sea, yo no voy a pelear contigo, pero yo quiero esto. Exacto. Mi posición es esta. Y si no la logras entender, bueno, mira, chao. Sí, es interesante eso que estás conversando ahorita, porque tendemos a, cuando vivimos estos procesos de desconexión con nuestra voz, y normalmente somos personas muy calladas, que nos tragamos nuestra información, cuando realmente necesitamos expresar algo, o lo queremos decir, o queremos comunicar, es como que nos vamos al polo opuesto, ¿no? Sí. No, entonces alzamos la voz, gritamos, cambiamos completamente la forma como estamos expresándonos, o cómo usamos ese tono de voz. Sí. No, es cuando todavía no estamos en conciencia. Nos vamos a los polos. Exacto, nos vamos a los polos. Pero ya cuando tú logres reconectar con tu voz, reconocer tu voz, definir esa firmeza que debe de tener tu voz, dependiendo de la opinión o las cosas que quieras hacer, si es una negociación, si es una discusión, si es una conversación que tú estás teniendo, ya tú tienes el poder en ti para poder usar la voz, los tonos adecuados para poder manejarte en cada una de esas situaciones, sin tener que llegar a los gritos, ¿no? Ahorita que dices negociación, tema. Eso es un tema, porque yo soy contador, pues. Entonces cuando iba con mis clientes, ay, Dios mío, claro, yo hablaba como, ¿sabes, no? Y cuando me tocaba que se atrasaban en algún pago o algo, cuando tenía que decirle lo que tenían que pagar, entonces yo me sentía así nerviosa.
y no podía decirlo, o sea, yo ay, ¿cómo les voy a decir esto? Ay, pues Dios mío, ¿cómo le...? Nada diciéndoselo, o sea, y siendo suave, siendo sutil, pero también contundente. Y no te vean como eso, pues como esa niña que, bueno, es la niñita que viene para acá. Ay, ella qué linda ella, yo puedo hacer con ella lo que, ¿sabes? Lo que a mí me plazca. Pero no, es tener tu posición, es decir, hablarle con firmeza y con dulzura. Y ahorita la mayoría es, a mí me encanta hablar contigo. Y así tú me dices las cosas y de verdad yo te entiendo y de verdad gracias por decírmelo y sí, y tal cual, me voy a poner al día con esto, X. Pero, y no es eso que tienes que molestarte ni explotar. Sí, que es lo que normalmente hacemos cuando tenemos todavía la herida sin sanar, ¿no? Que vamos entre esas polaridades, o me callo completamente o exploto completamente, sí. Realmente este tema de la voz es interesante porque cuando tenemos esta falta de conexión con nuestra propia voz, porque no solo es el hecho de poder expresarte, de dar tus opiniones, de dar tus comentarios, o inclusive en este mundo que estamos nosotras que queríamos emprender este tipo de proyectos, ¿no? Lo importante que es, sino que la voz también te define a ti como persona. O sea, es tu fortaleza, es con la cual tú puedes presentarte al mundo tal cual eres, ¿no? O sea, quién eres tú, cómo quieres expresarte, cómo quieres ser recordada inclusive a través del tono de tu voz, ¿no? Sí, pero me acabo de acordar la vez que te comenté, porque yo le comentaba a Adriana que cuando yo era pequeña, yo decía que yo quería ser cantante, animadora, modelo, actriz, y todas esas cosas tienen que ver con qué. Con la voz. Con la voz, con la comunicación. Ya después, poco a poco, cuando fui creciendo, pues me fui amoldando. Y es cuando termino toda la parte universitaria, estructurada, y por las heridas que venimos arrastrando, pero son inconscientes. O sea, son procesos que tenemos que pasar para poder llegar a. Pero ahorita el estar viviendo todo este proceso, el estar comunicándome con ustedes, el estar llevándoles este programa, es como siempre le digo, o sea, siempre es irme a esa niña que quería hacer esto, pero lo dejo a un lado. ¿Sabes? Lo dejo a un lado. Me conecté con la danza y con la danza tuve mucho tiempo. Pero fíjense que en la danza no hablamos. No hablabas. Exacto. No nos nos comunicamos corporalmente. Exacto. Entonces mi comunicación era corporal. Sí. ¿Sí? Entonces yo me expresaba corporalmente, bailaba, danzaba, pero no proyectaba mi voz. Entonces aprendemos a escuchar también. En la danza aprendemos a escuchar, más no hablar. Debemos estar calladitos. Cuidadito y dices algo, y a tus maestros más. Fíjate que ahí se pone más inclusive más profundo el proceso, ¿no? Más profundo el proceso. Entonces, claro, me termino conectando con las artes, pero a través de la danza. Pero de alguna u otra forma, la vida, y cuando estamos despertando, vayan al video anterior, cuando estamos en este proceso de despertar, terminas como que cayendo en ese propósito que ya sabías de niña. Sí. Que era lo que querías hacer. Exacto. Por eso es que el trabajo con niños interior era hermoso. Tú me hablaste que era de tu deseo era de libertad. Sí. ¿Verdad? Pero sí, ¿qué te da la voz? La libertad de poder expresarte, la libertad de poder dar tu opinión, de poder ser quien eres. Entonces, en mi caso yo no recuerdo realmente que yo haya querido ser bailarina o nada de eso. O sea, yo me voy a mi infancia y lo mío es la libertad, la naturaleza, o sea, esa sensación de respirar en grande. Me gustaba ver mucho el patinaje sobre hielo, pero por el hecho de la fluidez, ¿no? que van sobre ese hielo y esa libertad que se ve tan hermosa ahí en ese deporte. Pero lo mío era eso, era la libertad. ¿Y qué se me cortó? La libertad de expresión. Eso fue lo que se cortó. O sea, uno de mis bloqueos fue la libertad de expresión. Y eso me bloquea muchas otras libertades, ¿no? ¿Qué sientes al escuchar tu voz? No, ya más o menos habíamos conversado de eso. ¿Qué siento? Ahorita, en este momento, al escucharme ya me acepto. Yo creo que es la palabra que se me viene. Aceptación.
O sea, ya me gusta escucharme, no me critico, más bien busco, mira, a lo mejor puedo mejorar esto, o sea, ya puedo mirarme y evaluarme de una forma distinta. Pero creo que la palabra que se queda allí es la aceptación. Sí, la aceptación y dulzura para mí. Que sé que puedo tener, que puedo ser tan contundente como dulce. Okay. ¿Sabes? Exacto. Tan firme como dulce. Claro, que es que el hecho de que tengamos una voz suave, una voz sutil, no quiere decir que seamos débiles, que muchas veces asociamos eso, sino que yo puedo tener mi firmeza, mi fortaleza, decir las cosas con firmeza, sin necesidad de alterar mi propio tono de voz. O sea, es mantenerme en esta dulzura y en esta suavidad, que es mi tono de voz, pero manteniéndome firme, ser concreta en lo que quiero decir, poder mostrar que, por ejemplo, si estoy haciendo algo que yo domino un X tema, o sea, estar en esa presencia sin tener que alterar mi voz para poder complacer o sentir, más bien no complacer, sentir que realmente puedo ser firme, ¿no? Puedo ser. Dentro de esa sutileza y esa suavidad podemos ser contundentes y firmes. Y bueno, cualquier cosa pueden cerrar sus ojos y primero escucharse internamente. Primero escuchar cuál es su voz interior, qué es lo que les dice, qué es lo que les habla, cuál es ese mensaje que les quiere dejar. Y allí poco a poco ir a través de escucharla, ir moldeando lo que quiero expresar a los demás. Ir trabajando en su confianza. Sí. Y para poder moldearlo a los demás. Y bueno, tienen la tarea de decirnos cuál es nuestra voz, cuál es nuestro color de voz. ¿Cómo lo perciben ustedes desde allá? De verdad, espero que hoy se hayan conectado a nuestras voces y hayan descubierto un poco más esa tonalidad de su voz y ese color que ustedes pueden expresar hacia los demás. Y nada, déjennos sus comentarios por allí. Gracias Chao, por estar. Gracias, nos vemos.